Damos inicio entonces al panel número 6, denominado Hacia el Sistema Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales, visión desde los órganos garantes. Este panel está encaminado a conocer la visión y perspectiva de los organismos garantes sobre el desarrollo de la nueva política pública integral, basada en su relación de cooperación y coordinación como integrantes del sistema nacional. Les recordamos poner en las boletas de las preguntas su correo electrónico para, de ser el caso, responder los cuestionamientos vía internet. En el uso de la voz, la comisionada del INAI, Arely Cano Guadiana, quien modera este interesante panel. Gracias, muy buenos días todavía y agradecemos que nos continúen acompañando en este panel. Saludar, y es un gusto para todos los comisionados del IFA y sus servidores públicos del INAI, que nos acompañen en este panel. Daría la bienvenida al licenciado Jesús Ramón Velázquez Gutiérrez, consejero presidente del Instituto de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Nayarit y vicepresidente de la región centro-occidente de la COMAIP, el maestro Andrés Miranda Guerrero Vocal del Instituto de Transparencia Informativa del Estado de Sonora y vicepresidente de la región norte de la COMAIP, el maestro David Mondragón Centeno, comisionado del Instituto de Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales del Distrito Federal y vicepresidente de la región centro de la COMAIP, el maestro Fernando Aguilera de Hombre, consejero del Instituto Veracruzano de Acceso a la Información y vicepresidente de la región sur de la COMAIP, y por supuesto a mi querido amigo y colega, el licenciado Rosendo Eugenio Monterrey, comisionado del INAI, si no voy a sufrir un enojo, ¿verdad? También gracias por acompañarnos en este panel y de manera muy particular, pues agradecer a los invitados que también nos acompañan vía internet, y me voy a permitir, porque creo que el caso lo amerita y el tema obviamente por la representación que tienen diversos órganos garantes que nos están escuchando y siguiendo la transmisión por internet de este tema, que es Aguascalientes, Campeche, Coahuila, Colima, Durango, Guanajuato, Michoacán, Morelos, Nayarit, Nuevo León, Oaxaca, Puebla, Querétaro, Quintana Roo, San Luis Potosí, Sinaloa, Tabasco, Tlaxcala, Veracruz y Yucatán. Pues muchas gracias también por atender este foro. Y la verdad es que evidentemente es un papel fundamental la voz y la presencia de quien integra los órganos garantes y esta conformación que se da por parte de la COMAIP a través de regiones y sus representaciones. Los comisionados que integramos el pleno del INAI, pues estamos convencidos de que hay que hacer y trabajar en un esfuerzo de coordinación y colaboración con los órganos garantes. México, tal y como lo define nuestra Constitución, es una república federal, lo que significa que existen instituciones de diferentes niveles de gobierno, sin que ello signifique que puedan contrariarse mutuamente. Incluso una de las principales características de los sistemas federales es la coexistencia de normas jurídicas de validez nacional y aquellas de validez local. Esa coexistencia se logra mediante una constante y eficaz coordinación entre los integrantes de la federación. En la experiencia mexicana, uno de los esquemas más factibles para lograr esta cooperación ha sido los llamados sistemas nacionales, cuyo objeto es generar y conducir las políticas públicas según las materias que lo enfocan. En nuestro país, los sistemas nacionales están integrados por instituciones de los 3 niveles de gobierno y las temáticas en los 3 órdenes. En algunos casos llegan a incorporarse instituciones del sector social y privado. En el caso del Sistema Nacional de Transparencia, como ustedes saben, está conformado por los órganos garantes de las entidades federativas, además de la Auditoría Superior de la Federación, del Archivo General y del Instituto Nacional de Estadística y Geografía. Este sistema se deberá configurar como un conjunto orgánico y articulado de los organismos e instituciones que lo integran, pero también de procedimientos, de instrumentos y de políticas en el ámbito de transparencia, con el objeto, nos dice la Ley General, de fortalecer la rendición de cuentas del Estado mexicano. En este sentido, bueno, pues sirva la importancia que tiene quien hoy nos acompaña para expresar desde la visión de los órganos garantes el alcance y
alcance y retos que tiene la Ley de Transparencia previamente aprobada. Y bueno, daré en principio el uso de la voz a mi compañero Eugenio Monterrey y les pedí ya una disculpa, ya estamos muy apremiantes con el tiempo y amablemente me concedieron evitar la referencia curricular, pero el comisionado compañero Eugenio es comisionado del INAI, previamente fue comisionado del órgano garante local en el Estado de México, presidente también de la COMAIP, entonces sabe de estos quehaceres y de haceres. Bienvenido, Eugenio. Muchísimas gracias, Arely. Un gusto estar en este panel compartiendo el uso de la voz con mis colegas integrantes de 4 órganos garantes locales, vicepresidentes de la COMAIP, de las distintas regiones en las que está dividida actualmente dicha conferencia. Por supuesto, a mi compañera y amiga Arely Cano, comisionada del propio INAI, a todos ustedes es un gusto seguirlos teniendo desde el día de ayer por acá, colegas de los distintos órganos garantes locales, colegas del propio instituto, público en general que nos acompaña con muy buena audiencia desde el día de ayer y por supuesto a quienes vía remota también nos hacen favor de acompañarnos. Me permitiré esbozar algunos elementos que se vislumbran hacia la construcción del Sistema Nacional de Transparencia. Y quiero destacar que ante el nuevo esquema jurídico de federalismo cooperativo existe, como bien se ha dicho, la necesidad de armar, de construir dicho Sistema Nacional de Transparencia. Un sistema nacional es una fórmula de coordinación del esfuerzo auténticamente federal entre la Unión, los estados, el Distrito Federal y los ayuntamientos, a efecto de generar una política de Estado en cuando menos los siguientes rubros: transparencia, acceso a la información, protección de datos personales y archivos. Dicho tema no es una novedad en la experiencia de federalismo cooperativo en México, pues se ha llevado a cabo en otras materias de naturaleza transversal como son la salud, la educación pública, la seguridad pública, el medio ambiente, entre otros. Por lo tanto, frente a una disonancia disruptiva del ejercicio disparejo del acceso a la información, todas las partes involucradas tendremos una articulación permanente para mantener la tan ansiada homologación y uniformidad de este derecho fundamental. El objeto del Sistema Nacional de Transparencia es garantizar el efectivo ejercicio y respeto del derecho de acceso a la información, así como promover y fomentar la educación y una cultura cívica de transparencia y acceso a la información en todo el territorio nacional. Con dicho Sistema Nacional de Transparencia se busca sentar las bases para construir, organizar y operar política pública con visión nacional en materia de transparencia y acceso a la información. Para poner en marcha el Sistema Nacional de Transparencia deberá, entre otras cosas, generarse una guía que encamine los primeros pasos de esta articulación y esto será evidentemente a través de un Programa Nacional de Transparencia, siendo coherentes, por ejemplo, con la Ley de Planeación. Asimismo, un sistema nacional debe contar con una autoridad rectora, obviamente colegiada, y en ello puede pensarse, o se pensó y se mandató, en un Consejo Nacional de Transparencia, el cual tendrá por objeto la organización efectiva y eficaz de los esfuerzos de coordinación, cooperación, colaboración, promoción y difusión en materia de transparencia y del derecho de acceso a la información. Por mandato constitucional se le ha conferido al INAI encabezar dicho sistema, el Sistema Nacional de Transparencia, y en él participaremos los órganos garantes estatales, la Auditoría Superior de la Federación, el Archivo General de la Nación y el Instituto Nacional de Información Estadística y Geográfica. Para la ejecución y seguimiento de los acuerdos asumidos por este Sistema Nacional de Transparencia, deberán preverse, entre otras cosas, figuras como una Secretaría Técnica, una Secretaría Ejecutiva, que está también contemplada por mandato legal, quienes serán sin duda los responsables de darle efectividad y eficiencia a las decisiones tomadas por los integrantes del Sistema Nacional.
El secretario ejecutivo deberá ser nombrado por el instituto, como lo mandata la norma, y será el encargado de ejecutar y dar seguimiento a los acuerdos asumidos por el Sistema Nacional de Transparencia. En las siguientes 5 láminas me permití, presentación que estará por supuesto a su disposición, ejemplificar algunas características y atribuciones tanto de las estructuras como del propio Sistema Nacional de Transparencia, mismas que, como estará a su disposición la presentación, obviaré en este momento. Es importante destacar que a efecto de contar con una ventana única que haga honor a la homologación que busca la reforma del año 2014, se plantea la creación de la Plataforma Nacional de Información, la cual integrará todos los sistemas de acceso desde el nivel federal hasta el municipal, a efecto de que los usuarios con una sola pantalla, con un solo software, podrán acceder a la información pública que se genere en el Estado mexicano en cualquiera de los órdenes de gobierno. Con esta idea institucionalizada de cooperación, generamos una única relación Estado-sociedad civil en materia de acceso a la información en forma horizontal, sin necesidad de reverberar, por lo menos en 32 versiones distintas equivalentes a las 32 entidades federativas. La idea de esta plataforma nacional es consecuente con la idea de crear una red que, en términos de horizontalidad, genere un espacio permanente de interacción y con el Sistema Nacional un ámbito de reflexión y colaboración, así como un intercambio de experiencias que enriquezcan normatividad, procesos e instituciones. Con esta lámina, con esta y la siguiente, solo quiero ejemplificar de manera muy breve, de modo gráfico, lo que implicaría darle unicidad a la ventana de acceso a la información mediante los siguientes sistemas. Por un lado, el sistema de solicitudes de acceso a la información, también el sistema de gestión de medios de impugnación, a su vez el sistema de portales de obligaciones de transparencia y finalmente el sistema de comunicación entre los organismos garantes y los sujetos obligados. El Sistema Nacional promueve una red de análisis de experiencias, mismas que se difundirán como parte del seguimiento a los acuerdos y resoluciones asumidas por el Consejo Nacional. Para ello, además del Programa Nacional de Transparencia, habrá una agenda de coordinación y colaboración que no será otra cosa más que la materialización de la suma de esfuerzos y consensos de los organismos garantes. La clave de todo ello, como es dentro de un sistema federal, es la colaboración que permite, por un lado, un trato respetuoso de las competencias del orden, de los órdenes de un esquema federalista, eficacia en materia de transparencia, un diálogo como base poderosa para alcanzar acuerdos, un intercambio ordenado y perenne de experiencias que enriquezcan la vida institucional en beneficio del acceso a la información y una responsabilidad compartida en la que todos participan y cooperan. La coordinación implica un federalismo más eficiente y eficaz en materia de transparencia, fortalece el diálogo, hay un intercambio ordenado de experiencias y si se logra consolidar responsabilidad compartida con las entidades federativas. La lámina siguiente abona más en el sentido de la conveniencia para todos de la colaboración. Pero este ejercicio de colaboración no es nuevo. Al día de hoy estamos institucionalizando el esfuerzo cooperativo. Sin duda, el principal antecedente de esta colaboración entre todos los órdenes de gobierno es la Conferencia Mexicana de Acceso a la Información Pública, conocida como COMAIP. Esta instancia de participación entre todos los organismos garantes data de hace 11 años, a propuesta del propio IFAI en su momento, y tiene una nota característica que le da mayor viabilidad y legitimación consistente en la adhesión voluntaria. Con énfasis personal, he de mencionar que, en buena medida, parte del reconocimiento de la COMAIP tiene, o parte del reconocimiento que la COMAIP tiene, es que las aportaciones que todos los integrantes de la misma ahora son ley constitucional, como lo hemos platicado, y ley secundaria. Con orgullo también me permito referir que tuve el privilegio de presidir la misma conferencia y nos correspondió, por ejemplo, entre otros muchos logros que ha alcanzado la COMAIP en estos más de 10 años de existencia, la confección de una propuesta de reforma constitucional que evitara la perniosidad del trato injustamente diferenciado de las leyes de transparencia mediante una homologación que era natural cuando se trata del ejercicio de un mismo derecho en igualdad de circunstancias. La COMAIP incluso logró, sin ser una instancia pública, no por lo menos en forma global, aunque sí a título de cada uno de sus integrantes, que obtuvo un reconocimiento legislativo o un par de reconocimientos legislativos dentro, por ejemplo, de la Ley Federal de Archivos o dentro del propio dictamen del Senado para la Reforma Constitucional.
Por ello, sin menoscabo, es posible afirmar que el paso lógico de la Comaip es su institucionalización en el Sistema Nacional de Transparencia. Claro ejemplo de que la evolución de las instituciones empieza fácticamente en la realidad mediante un proceso gradual de reconocimiento y aceptación que desemboca en la incorporación dentro del marco jurídico. Para concluir, en este breve tiempo, a lo largo de las láminas restantes, solo quiero informar a todos ustedes que la instalación, como que aquí se ha venido diciendo, del Sistema Nacional de Transparencia, se tiene pensada para el próximo 23 de junio en el Palacio de Minería, en donde, bueno, pues estaremos todos los órganos garantes, los otros 3 integrantes, aparte del INAI del nivel federal, que son el INEGI, la Auditoría Superior de la Federación y, por supuesto, el Archivo General de la Nación. Esta es una breve síntesis de lo que nos corresponderá construir a partir de hace un par de semanas y en breve con esta instalación y a partir de ella, bueno, hacia adelante para confeccionar, para conseguir lo que desde hace pues más de una década se ha venido buscando, que es que este ejercicio del derecho de acceso a la información se pueda ejercer de manera homóloga a lo largo y ancho de nuestro territorio nacional. Por su atención, muchas gracias. Sí, muchas gracias, Eugenio. Realmente, bueno, es importante escuchar la voz de uno de los comisionados del INAI y precisar evidentemente los alcances y las tareas pendientes que estamos trabajando y que pondremos evidentemente a consideración dentro del sistema. Enseguida daré el uso de la voz al licenciado Jesús Ramón Velázquez Gutiérrez, consejero presidente del Instituto de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Nayarit y vicepresidente de la región Centro-Occidente de la Comaip. Bienvenido, Jesús Ramón. Muchas gracias. Buenos días. Saludo con afecto a los distinguidos miembros del Presidium. De igual manera, agradezco la presencia y saludo con respeto a este distinguido auditorio. Debo agradecer la oportunidad que se me otorga de expresar en el marco del presente seminario algunas consideraciones en torno al tema del Sistema Nacional de Transparencia. Para ello, pensando un poco en el tema, acude a mi mente aquella frase de Platón que dice que al que aprende y no practica lo que sabe es como aquel que ara y simplemente no siembra. Como ustedes saben, el Sistema Nacional de Transparencia surge como resultado de las recientes reformas constitucionales y legales en materia de transparencia y acceso a la información, cuyo objeto general es fortalecer la rendición de cuentas del Estado mexicano sin perder de vista su finalidad específica, que es la de coordinar y evaluar las acciones relativas a la política pública transversal de transparencia, acceso a la información y protección de datos personales, así como también establecer e implementar los criterios y lineamientos de conformidad con lo señalado en el texto sexto de la Constitución y de la Ley General de Transparencia. En este contexto, el sistema multicitado en el que participamos los 33 órganos garantes de las distintas entidades y las instituciones relacionadas con la rendición de cuentas en la República Mexicana, se conformará a partir de la coordinación que se realice entre las distintas instancias que en razón a su ámbito de competencia contribuirán a la vigencia de la transparencia a nivel nacional entre los 3 órdenes de gobierno. Este esfuerzo conjunto e integral contribuirá a la generación de información de calidad, al procesamiento de la misma como un medio para facilitar el conocimiento y evaluación de la gestión pública, la promoción del derecho de acceso a la información y la difusión de la cultura de la transparencia, así como una fiscalización y rendición de cuentas efectivas que coadyuve en consecuencia en la edificación de un verdadero Estado democrático que privilegia
en un contexto de buenas prácticas y en todo momento, los principios pro persona y de máxima publicidad. Uno de los retos más importantes del Sistema Nacional será sin duda alguna la conformación homogénea de la Plataforma Nacional de Transparencia, la cual, en un eficiente y eficaz uso de las tecnologías de la información, permitirá a los ciudadanos ejercer su derecho de acceso a la información de una manera rápida, sencilla y gratuita, pues esta plataforma alojará el catálogo total de sujetos obligados por la ley en nuestro país, para que desde la comodidad de una computadora habilitada con Internet, las personas puedan tener acceso a la información fundamental de su interés, sin importar la entidad federativa donde se encuentre. Esta tarea definitivamente requerirá no solamente de una fuerte inversión para la adquisición de infraestructura tecnológica, sino también de la voluntad y compromiso de quienes de manera directa o indirecta formen parte del Sistema Nacional. Este esquema, como ya lo sabemos, opera, aunque en menor escala, en la mayoría de los órganos garantes estatales. En lo que respecta a la región centro-occidente, el total de los órganos garantes que lo conformamos, contamos con nuestra propia página oficial. Esta plataforma estatal de transparencia nos permite el acceso al catálogo de sujetos obligados identificados por la ley con un portal web de transparencia. Incluso, en algunos estados, cualquier persona con el solo hecho de visitar el portal del órgano garante tiene acceso a todas las páginas web de los sujetos obligados de la entidad federativa, facilitando así, en teoría, el ejercicio del derecho constitucional. Y digo en teoría porque aún se encuentra en algunos casos la presencia de ese sentido de apropiación de la información, opacidad y malas prácticas por parte de algunos sujetos obligados por la ley, situación que solamente podremos erradicar con compromiso y fomento a la cultura de la transparencia. Ahora bien, uno de los objetivos principales del Sistema Nacional de Transparencia, por medio del Consejo, será la emisión de lineamientos que establezcan instrumentos de medición y evaluación de los sujetos obligados por la ley en materia de transparencia, acceso a la información y protección de datos personales. Por tanto, considero indispensable incluir la existencia de un cuerpo de monitoreo que desde el interior de los órganos garantes tenga como finalidad verificar diariamente la existencia y el correcto funcionamiento de los portales de transparencia que se encuentran alojados en la plataforma nacional y que correspondan a su entidad federativa, lo que permitirá llevar un estricto registro y estar en condiciones de generar reportes de manera periódica a la Unidad General de Monitoreo del Instituto Nacional de Acceso a la Información, procurando en todo momento mantener los niveles óptimos en la calidad y contenidos de la información que los portales de la Plataforma Nacional de Transparencia debe contener. En lo personal, considero que el esfuerzo realizado por las personas involucradas en la reforma de gran calado de febrero del 2014 y en la ley secundaria, que es la Ley General de Transparencia recientemente promulgada, no rendirán los frutos esperados sin la participación responsable y comprometida de quienes directa o indirectamente participan en este gran cambio que se impulsa en nuestro país. Y dicho de otra manera, y parafraseando un poco a quienes nos presidieron el día de ayer en las mesas de trabajo, no permitamos que aun cuando conocemos de algunas malas prácticas o actos de opacidad, la inercia pueda más que la cultura y la convicción. Señores y señoras, haremos pues en el campo fértil de la transparencia y les aseguro que cosecharemos una sociedad que tanto buscamos. Muchas gracias. Algo sencillo. Gracias, Jesús Ramón. Muy concreto, pero muy sustantivo. Creo que en esta parte trae importantes
aportaciones en el sentido de que pues, hay que aprovechar también dentro de esta revisión de plataforma del Sistema Nacional, pues las experiencias que tienen los órganos garantes en los respectivos portales y evidentemente advertir áreas de oportunidad que se puedan corregir, y eso es llevarles en esta revisión que vamos a hacer sobre la plataforma. Pues creo que hay una propuesta que hay que tomar nota sobre el monitoreo y creo que sí lo teníamos ya registrado para incorporar como propuestas de esta mesa. Muchas gracias, Jesús. Enseguida daré el uso de la voz al maestro Andrés Miranda Guerrero, vocal del Instituto de Transparencia Informativa del Estado de Sonora y vicepresidente de la región norte de la COMAIF. Bienvenido, Andrés. Ahora sí, ok. Gracias, compañera comisionada. En este breve espacio, suena la canción de Pablo Milanés, vamos a tratar de hacer un par de reflexiones, no sin antes agradecer la invitación del INAI, de sus comisionadas y comisionados. Para mí es un señalado honor compartir el panel con nuestros compañeros, colegas, coordinadores, vicepresidentes de las regiones, y un servidor hablará de lo que es la región norte, las propuestas que tienen en relación a esto, que la región norte abarca desde Tamaulipas hasta Baja California y Baja California Sur, Sonora, Sinaloa, Chihuahua, Durango, Coahuila. Son 9 estados de la República, Nuevo León, si me pasa, así es, aquí está presente también, abarcan no menos del 60% del territorio nacional. También distingo a la audiencia que nos acompaña, a los colegas comisionados de los órganos garantes de todo el país. Primero quisiera poner en contexto de dónde viene el Sistema Nacional de Transparencia y después ver lo que es la visión a corto plazo de los órganos garantes. Como todos saben, la reforma constitucional que se publicó el 7 de febrero del año pasado contempla en su último párrafo, curiosamente en su último párrafo, en el párrafo 18 del artículo 6º de la fracción octava del apartado A, y dice que el organismo garante federal, en este caso, coordinará sus acciones con las entidades de fiscalización, con las entidades de INEGI, archivo, y con los órganos garantes de todo el país, a fin de fortalecer la rendición de cuentas del Estado mexicano. Como ustedes pueden ver, el fundamento es muy ambicioso. Va mucho más allá, siento yo, de un sistema nacional de transparencia, porque concurren varios sistemas dentro de ese sistema. Es un multisistemático porque está el Sistema Nacional de Rendición de Cuentas, contempla el Sistema Nacional de Información, Geografía y Estadística, y sobre todo el Sistema Nacional de Archivos, que ya está también en la Constitución y es una asignatura pendiente del Congreso de la Unión. Dentro de esta vorágine que se dio dentro de la reforma constitucional, contempla varios objetivos. Yo me voy a concentrar, porque ya el compañero Monterrey, comisionado, lo hizo muy hábilmente, y voy a concentrarme en lo que tiene que ver con los estados. Y dice la ley claramente, la ley general, que hay una distribución de competencias, y dentro de esa distribución de competencias considera al órgano garante nacional y a los órganos garantes de los estados. Aquí ha habido cierta crítica porque dentro de la ley general, más que general, algunos especialistas la consideran una ley específica, y yo medio coincido con ellos porque es una ley muy detallada, es una ley que va al grado de la minucia, es una ley que están contemplando las obligaciones de transparencia del último municipio más lejano, fronterizo con el norte o con el sur, y hasta la Secretaría de Estado más encumbrada o el poder más encumbrado de este país. Entonces, sí es muy ambicioso, y por eso, en base a eso, yo quisiera al final hacer una propuesta enseguida. Regular también el funcionamiento del Sistema Nacional es otro de los objetivos de la Ley General, y también, entre otras cosas, crear las bases de coordinación, que es lo que es la tarea que sigue, ¿no? Pero, ¿qué es un sistema? ¿Qué es lo que nos tiene aquí hablando del Sistema Nacional de Transparencia? Bueno, un sistema
contempla un conjunto de reglas o principios de sobre una materia racionalmente enlazados entre sí, y varía la otra definición, que son ordenados también y contribuyen a un determinado objetivo. En este aspecto, el diccionario de la Real Academia Española coincide plenamente, casi literal, con lo que realmente el constituyente permanente y el legislador ordinario ha dejado plasmado en esta reforma y en esta ley. Porque cuando en el artículo 28 nos encontramos del Sistema Nacional, se integra por un conjunto orgánico, dice, y articulado de sus miembros, procedimientos, instrumentos y políticas con el objeto de fortalecer la rendición de cuentas del Estado mexicano. Y ahí está precisamente el fundamento que les decía, el fundamento legal, por qué el Sistema Nacional de Transparencia, de Acceso a la Información y Protección de Datos va a ir mucho más allá por la calidad de sus integrantes, por la composición de su integración. Tiene como finalidad también coordinar y evaluar las acciones relativas a la política pública transversal. Es obvio que se tiene que dar una política transversal, porque son órganos autónomos los que están participando. El legislador ordinario contempló también que esas entidades tan importantes que manejan la información, sobre todo el INEGI, sobre todo el Archivo y sobre todo la Auditoría Superior de la Federación, que ahora con las nuevas atribuciones que va a tener con el Sistema Nacional de Anticorrupción, que va a haber auditorías en tiempo real. Entonces no es cosa menor también para nosotros como órganos garantes para estar al día sobre todo para que no proceda una denuncia por falta de información de los sujetos obligados en los portales web. El otro aspecto que se considera en el artículo 28 es la parte de establecer criterios y lineamientos, que también eso se tendrá que hacer en su oportunidad. En la siguiente, el artículo 30, contempla los integrantes del Sistema Nacional. Y lo traigo a colación, no obstante que hemos sido reiterativos en algunos paneles con esto, pero por lo esencial que es la conjugación que se va a dar de los esfuerzos de estos órganos. En el instituto, por su parte, que lo encabeza, los órganos garantes de los estados, que son 31 más el DF, que ya próximamente también va a ser estado, son 32, la Auditoría Superior de la Federación, el Archivo y el Instituto Nacional INEGI. Estamos hablando de 36 votos, de 36 integrantes del órgano del Sistema Nacional. El Sistema Nacional considera también establecer lineamientos, instrumentos, objetivos, indicadores como funciones, implementar acciones para garantizar condiciones de accesibilidad también para los grupos vulnerables, desarrollar programas comunes, crear los criterios de los indicadores. Aquí participará también otro órgano, fíjense, el Consejo Nacional de Armonización Contable, que es muy importante también, coadyuvar en la elaboración y los formatos, sobre todo en materia de archivos, establecer los lineamientos. Es sumamente importante esto, y ayer nos lo comentaba el comisionado Oscar Guerra, la Plataforma Nacional de Transparencia. Yo creo que esa plataforma va a ser también lo que va a homogenizar realmente la información pública, de oficio sobre todo, y la específica que ya trae la ley general en todos los órganos garantes. Es la sustitución del Infomex, ¿no? Establecer políticas en cuanto a la digitalización también para la información, implementar políticas en materia de generación e información, conservación, difusión y publicación, promover la participación ciudadana, establecer programas de profesionalización, que esto es muy importante para los órganos garantes estatales, para estar actualizados y capacitados, sobre todo los servidores públicos ante los sujetos obligados, emitir acuerdos y resoluciones dentro del Consejo Nacional, evaluar también, ejecutar, aprobar, evaluar el Programa Nacional de Transparencia y Acceso a la Información. Ya estamos hablando de que nos va a articular un programa nacional. No existe actualmente esa vinculación con ese programa. Eso nos va a dar también un hándicap, un plus para todos los estados de la República. Promover el ejercicio del derecho de acceso a la información en toda la República, promover la coordinación efectiva de las instancias que integran el Sistema Nacional y su seguimiento. Dentro del Consejo Nacional del Sistema Nacional de Transparencia, en su artículo 32, y eso también ha sido repetido, pero nosotros lo queremos considerar también, será presidido por el presidente del instituto. Los organismos garantes serán representados por sus titulares o por un representante designado por el Pleno. Esto le da, pues, la autonomía suficiente para tener capacidad de decisión en el momento que se tomen los acuerdos dentro del sistema.
Los demás integrantes estarán representados por sus titulares o suplente y podrá haber invitados también de sujetos obligados que quieran participar en temas específicos y sobre todo la sociedad civil. Del Consejo Nacional también está que podrá funcionar en pleno o en comisiones. Se reunirá por lo menos cada 6 meses a convocatoria del presidente. Pues será también reglamentado desde la propuesta de los órganos garantes o del Consejo Nacional. El Sistema Nacional contará con un secretario ejecutivo y, como ya lo dijimos anteriormente, también el instituto encabeza y coordina el Sistema Nacional de Transparencia, ¿no? Y el Consejo Nacional lo preside el presidente. Hay un transitorio que estamos en vías de sacarlo adelante conjuntamente con todos los órganos garantes y todos los entes que estamos en el Consejo Nacional, que es el de instalar el Consejo Nacional. Ya dio anteriormente nuestro compañero comisionado que me antecedió las fechas que tienen planeado. Ante este contexto, ¿qué es lo que esperamos los estados? ¿Cuál es nuestra visión? Dentro de la región norte hemos compartido algunos cuestionamientos y sobre todo algunas propuestas. Primero, pues obviamente que armonizar, según transitorio quinto de la reforma constitucional que se publicó el 7 de febrero del 2014, y sobre todo las constituciones locales. Y aquí hay una asignatura pendiente. Nos falta todavía 1/3 de órganos garantes que no han reformado su constitución local, de manera que somos 20 nada más hasta hoy los órganos autónomos constitucionales localmente, aunque ya sabemos que fuimos creados por el artículo 116, fracción octava, en la Constitución Federal de la República. Tenemos 9 estados que son de autonomía legal y 4 organismos que son descentralizados. Armonizar también, según el mismo otro transitorio quinto de la Ley General, a partir de la publicación del 4 de mayo que se dio, las leyes estatales. Y qué bueno, aquí quiero hacer énfasis también porque ayer se comentó que iban a hacer una gira por toda la República, tanto el Instituto, su presidenta y sus comisionados, y también el Congreso de la Unión, los senadores, los diputados, para que sensibilicen allá las legislaturas locales y podamos agilizar esta situación. Traemos una propuesta también de una ley modelo o tipo de acceso a la información para la federación y las entidades federativas, con alcance en las bases, principios generales y procedimientos. Acuérdense que la parte orgánica, cada quien la va a resolver desde su órgano, de su estado, en el caso de los estados a nivel local y a nivel federal, pues la va a resolver el INAI. En esta también, ¿por qué una ley modelo? Por lo mismo que le decía, porque yo creo que nos va a salir más, digamos, técnicamente, hablando jurídicamente, técnica jurídica, replicar la ley como está, si la ley está muy bien. Si analizamos artículo por artículo, no tiene ningún desperdicio. El sistema de ponencias está muy claro, y que es una de las partes que de las debilidades de los órganos garantes de los estados, que todavía nos falta transitar a muchos estados a la ponencia. Todavía estamos resolviendo desde las instancias jurídicas, ¿no?, que tenemos. También aquí, como es una ley obesa, como es una ley, se trata de una ley robusta, pues que los estados no la pongamos a dieta, ¿no?, porque sería tanto como reducirla. El promedio del articulado de las leyes locales más o menos anda entre 70 y 80 artículos. La Ley General trae 216 artículos, más 13 transitorios. O sea, no es cosa menor. Participar en el Sistema Nacional de Transparencia de lo local, creando también el Sistema Estatal de Transparencia en los estados, considerando las asimetrías presupuestales abismales y fortalecer las estructuras operativas y capacidades institucionales de órganos garantes locales. Nuestra visión también va en el sentido de materializar el imperativo legal como medida prioritaria con el objeto de lograr un presupuesto adecuado y suficiente para los órganos garantes para el funcionamiento efectivo y cumplimiento de la ley general. Esto podrá ser indexado al número de habitantes o extensión territorial a través de un fondo participable federal. Aquí ya hay avances. Aquí el comisionado Óscar Guerra no me dejará mentir que él fue protagonista en ese sentido y con el apoyo de los órganos garantes locales, desde el DF incluso cuando era comisionado, para presentar esa propuesta. Ayer se la recordamos un poco al senador Alejandro Encinas, y de bote pronto aquí la propuesta. Aclaro, los del norte son muy claros, pero no tanto. Entonces, le hicimos ver que era una propuesta que venía desde los estados, y fue cuando él dijo, bueno, vamos a verla ya con más calma para efectos de que, por esto, miren,
el Sistema Nacional de Auditoría, a los órganos auditores de los estados se les da un fondo participable desde la federación. ¿Por qué? Porque fueron creados en la Constitución. En este caso nosotros también fuimos creados por la Constitución. Entonces, parte del presupuesto debe ser federal y parte del presupuesto debe ser local, porque en un constituyente permanente participan 3 entes: el Senado, la Cámara de Senadores, perdón, la Cámara de Diputados y los congresos locales. Entonces, sí hay un fondo mixto ahí. Visualizar el objetivo, garantizar el debido ejercicio del acceso a la información, construir juntos el Sistema Nacional de Transparencia haciendo sinergia. Aquí se dijo mucho también en el anterior panel, para la implementación de la ley y crear el nuevo paradigma por la transparencia en México. Como ustedes pueden ver, la Comaí goza de cabal salud, suspira, respira y aspira a transformarse. Y como decía Pablo Milanés, y lo repitió una vez el maestro Merino del CIDE, la ley general no es perfecta, mas se acerca a lo que yo simplemente soñé. Muchas gracias. Gracias, Andrés. Yo creo que las personas van a decir sí, que sueñe, pero que se haga efectivo mi derecho, la persona de pie, que eso es lo importante de estas leyes. Andrés, que nos citas aquí varias preocupaciones de lo que implica el sistema y la posibilidad de que urge ya normar y actualizar los marcos constitucionales locales. En primero, que eso deriva desde 2014, los transitorios estaban para esos efectos, y lo que trae ahorita esta ley, pensando el legislador que ya se había cumplido lo primero, pero vemos que todavía está pendiente los marcos constitucionales locales y a partir de ello las legislaciones. Y esto de la ley modelo sí implica que los órganos garantes trabajen en estos marcos normativos, porque inclusive para una entidad federativa puede ser una muy buena práctica en materia de transparencia de determinada circunstancia, pero para esa entidad pues a lo mejor no puede hacerla mejor, como sí lo puede hacer para otro tipo de entidades. Entonces creo que lo que tenemos, una regla primigenia que tenemos que tener todos claro es pues lograr ser aperturistas en todas las aportaciones e innovaciones y obviamente aprovechar toda la experiencia local, que los cambios sustantivos en materia de transparencia y acceso a la información se han dado de la periferia al centro. Entonces, eso hay que tenerlo presente porque pues, la experiencia es muy fructífera. Bueno, daría el uso de la voz, de manera muy particular a David Mondragón Centeno, comisionado del Instituto de Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales del Distrito Federal y vicepresidente de la región centro de la Comaí, pero conozco muy bien su experiencia porque fuimos ahí compañeros en el InfoDF y evidentemente pues me da mucho gusto ahora estar los dos otra vez como colegas en materia. Gracias, David. Bienvenido. Muchísimas gracias, comisionada Cano. Muy buenos días a todas y a todos. Saludo muy particularmente con mucho gusto a los compañeros que me acompañan en este panel denominado Hacia el Sistema Nacional de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales, una visión desde los estados. Repito, menciono el título porque es importante ubicarnos en el tema y ver que lo que aquí estamos viendo pues es una posición desde una visión desde los órganos locales y pues agradecemos mucho a las comisionadas, a los comisionados del IFAI por esta invitación, los felicitamos por este excelente seminario y sobre todo reconocemos la importante labor que están desempeñando al frente de esta noble institución. Creemos que desde ya los comisionados del IFAI han dado contenido al nombre, al cambio de nombre, que ya no es solamente un instituto, un órgano de transparencia ante el Ejecutivo Federal, sino que ya es un instituto con un impacto nacional y todo ello es enhorabuena para el INAI, enhorabuena para sus comisionados y sobre todo enhorabuena para nuestra sociedad. Como ustedes habrán podido observar en la riqueza de las presentaciones que se han hecho a lo largo de este seminario, el arribo al Sistema Nacional de Transparencia involucra muy diversos aspectos, desde su fundamento legal hasta los requerimientos presupuestales, por supuesto,
pasando por la sofisticación técnica de su Plataforma Nacional para la Transparencia, la imprescindible vinculación con la sociedad, la capacitación de los servidores públicos, la difusión de la cultura de la transparencia entre la sociedad, entre otras cosas, y un largo etcétera de variables que además se pueden abordar, como ustedes han visto, desde diversos puntos de vista y con diversas aristas. En el caso de esta breve presentación me enfocaré en algunas reflexiones y propuestas de organización y procedimientos al interior de la todavía hoy Conferencia Mexicana para el Acceso a la Información Pública, COMAIP, para arribar al Sistema Nacional de Transparencia. La Ley General de Transparencia, Acceso a la Información Pública, en su título segundo, capítulo primero, instituye el Sistema Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales. El artículo 28 señala que el propósito de este sistema es fortalecer la rendición de cuentas del Estado mexicano. Para ello, deberá coordinar y evaluar las acciones relativas a la política pública transversal de transparencia, acceso a la información y protección de datos personales, así como establecer e implementar los criterios y lineamientos de conformidad con lo señalado en la Ley General y demás normatividad aplicable. El órgano de dirección de este sistema será el Consejo Nacional, integrado por el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales, INAI, la Auditoría Superior de la Federación, el Archivo General de la Nación, el Instituto Nacional de Estadística y Geografía, INEGI, y los demás órganos de transparencia de las 32 entidades federativas, de acuerdo con lo señalado en el artículo 6º constitucional, apartado A, fracción 8, último párrafo. Para formalizar el Consejo Nacional, primero que nada se debe de establecer un acta constitutiva y un convenio general de colaboración tipo COMAIP, firmado por todos los integrantes del Sistema Nacional. Enseguida, para su operación es necesario elaborar reglamentos, lineamientos o acuerdos, como lo señala el artículo 35 de la Ley General, a efecto de sentar las bases para una mejor coordinación y colaboración entre las instituciones. En estos reglamentos o lineamientos se deberá establecer la forma en que va a funcionar el sistema, ya sea a través de comisiones, coordinaciones generales, regionales u otras divisiones territoriales, tal como se estipuló en las bases de coordinación de la COMAIP. Aunque ahora, por supuesto, tomando en cuenta la incorporación de representantes de la Auditoría Superior de la Federación, u organismos fiscalizadores, el Archivo General de la Nación, o las instancias a cargo de los archivos de la región o entidad y las autoridades regionales o locales a través del INEGI. Para ello ya se está avanzando en un consenso al interior de la COMAIP, ya hemos venido platicando desde hace varios días, ayer en lo particular tuvimos una reunión los comisionados después de la hora de la comida y la idea es que en su sesión final de la COMAIP, que ya se prevé para el próximo 20 de junio, se designe un grupo de trabajo de 8 integrantes y un coordinador. Esto es para elaborar el reglamento de coordinación, colaboración y operación del Consejo Nacional de Transparencia con su respectivo programa de trabajo a fin de que este Consejo Nacional de Transparencia los apruebe lo más pronto posible. El artículo 32 de la Ley General determina la conformación del Consejo Nacional de la siguiente manera. El titular del INAI, que presidirá el Consejo Nacional, el INAI tendrá derecho a un solo voto y en su momento al voto de calidad por ser la instancia que preside el Consejo. Los órganos garantes de las entidades federativas estarán representados por su titular, es decir, el presidente o en su caso por un comisionado que sea designado por el Pleno de la institución garante. Cada órgano tendrá también un derecho a voz y voto. Las demás instituciones, la Auditoría Superior de la Federación, el Archivo General de la Nación y el INEGI, serán representados por su titular o un suplente que como mínimo deberá tener nivel de director general, tendrán derecho a voz y a un voto por cada institución. Así, en total, estamos hablando de un total de 36 votos. Como lo estipula el artículo 34 de la Ley General, el Consejo Nacional podrá funcionar en pleno o en comisiones. Por lo tanto, tal como venía ocurriendo con la COMAIP, será importante diseñar convenientemente el esquema y el número de comisiones para que todos los integrantes de los plenos de los órganos garantes y los servidores públicos de las instituciones, miembros del Sistema Nacional, se involucren en los trabajos y coadyuven a la consecución de los objetivos del sistema. Nos queda claro que a estas comisiones se podrá invitar a expertos en temas específicos. Además, será muy importante continuar con la agrupación regional de las instituciones para operar el sistema de manera interestatal, con el espíritu de que la división del trabajo siempre dará mejores resultados.
Hasta ahora se ha trabajado bien de esa manera en la COMAIP y en todo caso deberán integrarse las representaciones de las instituciones fiscalizadoras correspondientes, las autoridades reguladoras de los archivos y el titular de la Dirección General del INEGI que corresponda. Tanto las comisiones como las coordinaciones regionales deberán estar coordinadas por un comisionado, comisionada, consejero o consejera de algún órgano garante y no necesariamente tendrá que ser el presidente de la institución. En su caso, la Secretaría Técnica de las comisiones deberá estar a cargo del personal del INAI, que será el que dé seguimiento a los acuerdos y a las actividades realizadas. Estos son ejemplos de las comisiones que estimo necesarias. Algunas de ellas ya estaban contempladas en la COMAIP, otras considero que deben ser transformadas y readecuadas en sus funciones, y algunas más son de nueva creación, conforme a lo señalado en la Ley General y en los objetivos del Sistema Nacional. En todo caso, es necesario revisar las funciones de las comisiones existentes para determinar su vigencia o para readecuarlas a la nueva realidad normativa y convenir la creación de las comisiones que sean pertinentes. En este ejercicio que realicé, considero que deben permanecer las comisiones jurídica, la de datos personales, la de educación y cultura de la transparencia, la de comunicación social y la de vinculación con la sociedad. Las que podrían ser transformadas o readecuadas en sus funciones son las de tecnologías de la información y plataforma nacional de transparencia y la de archivos y gestión documental. Y las de nueva creación podrían ser la de criterios de resoluciones, es una comisión que crearía los lineamientos para tratar de homologar las resoluciones a nivel nacional, la de archivos y gestión documental, en la cual se encargaría de crear, mejorar o dar seguimiento a la aplicación de la normatividad en la materia, y aquí será muy importante, como se puede observar, pues el apoyo del Archivo General de la Nación. Otra comisión también sería la de criterios, indicadores y evaluación de la información de obligaciones de transparencia. Este tema tiene una gran relevancia por todas sus implicaciones y merece que una comisión se encargue de los lineamientos, la metodología de evaluación, los formatos para la presentación de la información, entre otras muchas cosas que determina la Ley General. También sería pertinente crear la Comisión de Gobierno Abierto, que es un tema que ha estado y estará presente en el desarrollo de nuestras actividades y proyectos de trabajo como una doctrina permanente ya, por lo cual es necesario que sea impulsado por una comisión del Sistema Nacional. La siguiente comisión sería la de capacitación, que es una labor indispensable para la consolidación de la cultura de la transparencia, el acceso a la información y la protección de datos personales en las instituciones públicas. Y finalmente, pero no se limita ahí las propuestas, se pueden enriquecer obviamente con la participación de todos los integrantes de la COMAIP, estaría la de promoción y difusión. Esta comisión tendrá que conjuntar los esfuerzos de todos los órganos garantes para llevar a cabo una verdadera campaña nacional de promoción y difusión de los derechos de acceso a la información y de protección de datos personales que termine por posicionarlos entre la sociedad mexicana. El Sistema Nacional también debe operar a nivel estatal, es decir, la estructura en coordinación debe replicarse a nivel de entidad federativa para asegurar que se cumplan los propósitos de este Sistema Nacional y él o los programas de trabajo determinados por el Consejo Nacional se materialicen y operen con eficiencia. Estos consejos estatales tendrían que funcionar bajo los lineamientos y acuerdos que en su caso aprueben sus propios integrantes a nivel estatal. Reitero y concluyo. El objetivo de estos consejos es que podamos llevar a cabo todas las actividades derivadas del programa de trabajo en nuestras entidades federativas en coordinación y colaboración con las instituciones locales, con las coordinaciones regionales y con las comisiones de trabajo a efectos de cumplir cabalmente con las disposiciones de la Ley General y la normatividad derivada de esta y del Sistema Nacional. Es cuanto, muchas gracias. Muchas gracias, David, por estas aportaciones adicionales al trabajo que ya viene haciendo la COMAIP, y seguramente el comisionado Eugenio en la comisión con a su vez Oscar Guerra y Jover Salas, que tienen a su cargo por parte del Instituto del INAI este trabajo de conformar y preparar toda la documentación y logística de lo que implica el Sistema Nacional de Transparencia. Enseguida daremos el uso de la voz al maestro Fernando Aguilera de Hombre, consejero del Instituto Veracruzano del Acceso a la Información y vicepresidente de la región sur de la COMAIP. Bienvenido, Fernando. Muchas gracias, buenos días. De igual forma, agradezco la participación
la oportunidad de participar en este panel, en el que realmente lo que queremos encontrar aquí es la visión que tenemos las entidades federativas en relación con este Sistema Nacional de Transparencia que ya está dando sus primeros pasos. Para ello yo voy a omitir casi el 60% de mi presentación porque ya lo dijeron aquí Andrés y David muy bien de todo, de cómo se conforma, cómo va a funcionar, quiénes lo integran. Toda esa parte, bueno, técnica y que aparte fue muy bien explicada, la vamos a omitir, así vamos a hacer también más breve la presentación. Y solo empiezo con una especie de sentencia, por decirlo así, o de un axioma, más bien un axioma, que es que la Ley General de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales deriva de un precepto constitucional y determina la concurrencia de estos derechos en toda la nación. Por lo tanto, la tenemos que considerar como ley suprema de la Unión. En ese sentido, pues no hay ninguna discusión de que todo lo establecido en la Ley General de Transparencia es un mandato que nos va a regir a todas las entidades federativas en conjunto. Por eso, esta ley, al crear el sistema nacional, lo que busca realmente es sumar esfuerzos conjuntos, con buenas y claras bases y precisas, y lograr alcanzar un nuevo sistema jurídico que se traduzca en una efectiva rendición de cuentas. Será un sistema integral, articulado, que permitirá al ciudadano desde el ejercicio del derecho a la información ejercer un debido control de la gestión pública y sobre todo del ejercicio de los recursos públicos. Debemos recordar, y esto es una realidad que vive no México, todos los países son evaluados, hay un índice nacional de corrupción y de buen gobierno que con los datos de el último estudio del que tengo conocimiento, que las mordidas, por ejemplo, acceden que para facilitar o acceder a 35 trámites, ascendieron en el 2010 a 32,000 millones de pesos. Suma nada despreciable. Y en el mismo año se dieron 200 millones de actos de corrupción en los distintos órdenes de gobierno. El Foro Mundial, el Foro Económico Mundial, señala que incluso la corrupción es uno de los puntos más importantes, incluso por encima de la seguridad, para tomar en cuenta de las empresas que vengan a invertir a México como país. Entonces, ¿qué es lo que estamos haciendo con esto? Perdiendo oportunidades, perdiendo dinero para combatir la pobreza. Por eso, hasta antes de esta ley general y otras disposiciones que ya establecen otros sistemas, como ya lo había mencionado los que me precedieron en el panel, como es el Sistema Nacional de Fiscalización, el Sistema Nacional de Archivos que pronto también se estará conformando, la cuestión de la estadística y la información que genera el INEGI y otros sistemas que van a conformar un sistema mayor, que es el Sistema Nacional de Rendición de Cuentas y también, cómo no mencionar al Sistema Anticorrupción, que hace unos días se promulgó la reforma constitucional que hace viable y factible ya la instalación de este sistema, que también, bueno, como ya lo decían en otros paneles, pues a lo mejor ahorita queda como una especie de expectativa porque no tiene, como en el caso del Sistema Nacional de Transparencia, una ley general que ya le da vida y que le da viabilidad. Bueno, ¿qué es lo que queremos con todos esos sistemas? Bueno, de que de manera clara se puedan integrar fiscalización, investigación, control, vigilancia, sanción, transparencia, rendición de cuentas y participación ciudadana. Esto es lo que realmente debemos buscar con estos sistemas que van a formar un sistema mayor. Pero este diseño legislativo que se contempla en la Ley General permite que el sistema sea una instancia incluyente en todos los órdenes de gobierno, que incluso permite a las entidades federativas establecer sistemas locales también en este mismo sentido. Ahí tendremos que buscar la conjunción con las entidades de fiscalización de los estados, con los archivos generales de las entidades federativas y así como tal vez la delegación del INEGI en su momento para conformar conjuntamente con el órgano garante de la transparencia sistemas locales de transparencia. Pero esta coordinación de acciones, como ya les decía, busca de manera muy eficiente lograr un objetivo principal, un gobierno honesto, eficiente y transparente, y en la medida de su competencia, la prevención y disuasión de la corrupción y promoción de la integridad pública. Tenía yo aquí una parte que hablaba precisamente de la integración y funcionamiento, la vamos a dar por vista. Y bueno, aquí yo nada más retomaría la parte
sensible, yo creo que de todos de los que somos consejeros y o comisionados de los órganos de la transparencia en las entidades federativas, y que es referente a la Conferencia Mexicana de Acceso a la Información. Esta desde un inicio, allá por el 2004, se constituyó como un espacio de diálogo a partir de la celebración de reuniones ordinarias y extraordinarias, mediante las cuales se analizaron las problemáticas que se han presentado en la implementación del derecho a la información en la sociedad, fomentando la adopción de una cultura de rendición de cuentas desde y para la ciudadanía. Y lo digo así como con sentimiento, porque desde el 2007 que he venido yo viendo la evolución de la COMAIT, le decía yo ayer a Eugenio precisamente que yo veo 3 etapas. Una primera etapa con la que se inició, incluso con el que lleva este nombre, el auditorio, Alonso Lujambio, con una etapa muy de intercambio y de intensa actividad con los estados. Tan es así que en esa etapa, en el 2008, casi se lograron de las 32 órganos garantes que se adoptaran en las 31 entidades federativas y el Distrito Federal, que se adoptara en la gran mayoría, quiero pensar casi en un 85%, que se lograra la adopción del Infomex. Solo creo que 4 o 5 estados no lo adoptaron. Pero fue precisamente con esa comunión que había con los integrantes de aquel antiguo IFAI que se tenía un acercamiento muy importante con las entidades federativas y un trabajo que dio lugar incluso al nacimiento de la COMAI. Posteriormente le decía que hubo un periodo que todos tenemos de reconocer con los anteriores que precedieron a este pleno, que se rompe ese diálogo. Se rompe ese diálogo y esa interacción, y pues realmente las entidades federativas veíamos al IFAI anterior como un ente alejado de los órganos garantes estatales. Y con esta nueva conformación se retoma esa vitalidad y esa energía, esa sinergia de estar intercambiando y coordinando esfuerzos para lograr resultados que impacten a toda la nación y no solo en lo federal. Bueno, así lo vieron los integrantes de la COMAI desde el inicio, y tan es así que, bueno, se asistió de manera voluntaria a las sesiones de las conferencias. La relación de los mismos se sustentó siempre en la paridad y en la igualdad, tomando sus decisiones siempre por consenso. Sin embargo, estas, al no tener o no tienen ni podrían tener efectos vinculantes, al hacer una asociación, una organización voluntaria que no tiene un reconocimiento legal, lo limitó sobremanera en sus alcances y penetración en la sociedad, y así como en el cumplimiento de sus decisiones por parte de los sujetos obligados. Desde esa óptica, la iniciativa de crear este sistema nacional, precisamente como ya lo han dicho otras intervenciones en este panel, es una especie de transformación y de evolución. Yo lo voy a decir de una manera muy, de una alegoría, una metafórica, así, diciendo que esta COMAIP es una oruga que se está convirtiendo en un capullo que pronto dará una mariposa, que sería ahora sí que el producto más acabado de lo que queremos nosotros, y siempre hemos querido desde la COMAI y hemos impulsado que se le reconozca esta validez y esta legalidad para que puedan ser sus decisiones tomadas en consenso, vinculantes con la sociedad y con los sujetos obligados. Y así, bueno, como les decía, se vino trabajando muy duro desde la COMAIP, y bueno, esta evolución perfecciona y logra un mayor alcance, incluso porque en este sistema también se le da cabida a otros actores de suma importancia, como ya lo han dicho la Auditoría Superior de la Federación, el Archivo General de la Nación y el Instituto Nacional de Estadística y Geografía. Incluso en el Consejo Nacional se podrá invitar, por la naturaleza de los asuntos, a otras personas o instituciones que representen a los sujetos obligados. También los sujetos obligados tienen derecho a voz, porque yo sí he escuchado muchas de las quejas del sujeto obligado, incluso por ahí en el panel anterior alguien formulaba, ¿y qué otros medios de impugnación hay? Como yo quería, me daba la idea de que era alguien de un sujeto obligado que está diciendo, ¿y qué podemos hacer nosotros contra las resoluciones de los órganos garantes? Pues bueno, prácticamente nada, pero de todos modos en el sistema nacional se les va a escuchar. Y eso es bueno, ¿no? Entonces, bueno, también aquí incluso, si no son invitados, también los sujetos obligados tendrán la potestad de solicitar ser invitados, porque habrá temas en que realmente los expertos sean ellos, ¿no? Yo siempre he dicho que los órganos garantes de transparencia nos volvemos una especie de todólogos, porque tenemos que ver de todas las materias,
pero pues para eso también nos tenemos que arropar de personas capaces y asesores y abogados y otras materias también, pero hay que escuchar al que le está padeciendo y viviendo en el día a día y en carne propia los problemas generados de la materia propia de esa institución, y por lo tanto es importante que ellos mismos puedan solicitar ser invitados a esas reuniones. Bueno, hay otra cosa que hay que reconocer, muy importante, que la experiencia de los últimos 11 años que ha tenido, estos últimos 11 años que ha tenido de vida la Comay, antes de esta transformación que está por darse ya el día 20 de junio, que tengamos la Asamblea General allá en Querétaro, en donde, bueno, ya ahí es la parte donde yo digo que se va a convertir esa oruga en capullo, y ya después el día 23 resurgirá con un nuevo, esta Comay renovada. Y en este caso, bueno, pues lo que queremos es de que este órgano, esta experiencia que nos ha dado en la Comay de estos últimos 11 años, es que el órgano garante con mayor y mejores posibilidades de coordinar sus esfuerzos desde el punto de vista de recursos, tanto humanos como materiales, es la Hora INAI, y siempre lo ha sido. Tan es así que desde el nacimiento de la Comay la impulsó el antiguo IFAI y siempre se constituyó en el secretario técnico de esta conferencia. Sin duda, tenemos que reconocer que quien tiene las capacidades más probables para que podamos llegar a buen término en estos casos es el IFAI, y qué bueno que el INAI ahora, y qué bueno que va a coordinar ya por disposición legal ese Sistema Nacional de Transparencia. Yo puedo concluir que esta transformación no va a reñir con el contenido o con el sistema que se ha formado de este nuevo federalismo, este nuevo modelo de federalismo que a lo mejor, como decía Eugenio, colaborativo, como decía en el panel anterior la doctora que no sabía cómo llamarle, Leti Bonifaz, que no sabía realmente cómo llamarle a este nuevo federalismo. Yo creo que no podemos encasillar las cosas. Los modelos son para irse evolucionando y transformando, irse adecuando a las necesidades, y esto es una prueba clara de que este nuevo federalismo que se ha venido diseñando, en donde la coordinación debe primar sobre cualquier decisión institucional, donde el trabajo conjunto, parejo y armonizado de la gestión pública debe ser garantía de eficiencia, transparencia y rendición de cuentas en beneficio de la sociedad. Por ello, creo que a partir de hoy, con toda oportunidad, se inicia el camino hacia la conformación del Sistema Nacional de Transparencia. Le corresponde ahora a los 33 órganos garantes de transparencia del país, así como a las instituciones que se suman a este esfuerzo, buscar por todos aquellos que realmente nos interesa lograr un verdadero trabajo de coordinación, encontrar los mecanismos para lograrlo. Muchas gracias. Gracias, Fernando, por tus aportaciones, y evidentemente que la Comay, antes de que llegue el 23 de junio, cumplirá sus 11 años el día 16, entonces sí hay tiempo para festejar muy bien estos 11 años por parte de la Comay, y la verdad es que es felicidades a todos los consejeros, comisionados que han pasado, todas las generaciones en estos 11 años, porque aun cuando el IFAI en su momento y ahora el INAI pues haya tenido también sus cambios institucionales de miembros como órgano superior de dirección, pues la verdad es que había mucha riqueza en el ámbito local para contribuir a lograr los objetivos que en su momento se hicieron por parte de la Comay, y se trató durante su desarrollo inclusive de formalizarlo a través de acta constitutiva y darle un formalismo legal, pero creo que lo importante subyace que era el compromiso que en su momento tuvieron, tienen y tendrán los que conformarán esos espacios de comunicación y de interlocución. Antes de dar ya para cerrar este panel, daré 2 minutos para las preguntas, para desahogar estas preguntas, pero sí están muy insistentes en cuánto se va a expedir y se va a publicar este acuerdo que se anunció de interpretación por parte particularmente de los transitorios de la Ley General por parte del INAI. Está en proceso de elaboración, seguramente la próxima sesión o a más tardar la otra, pero que estamos trabajando para que sea en esta sesión de miércoles,
Y también va a ser propicio porque, derivado de las reflexiones y aportaciones que se dan en este panel, pues también nos ayudan a nosotros a tener mayores elementos interpretativos, o por lo menos para tomar en consideración qué dudas tienen tanto los panelistas y el público que hace sus preguntas. Entonces, daría por 2 minutos, Eugenio, a ver si se puede. Te llegaron las más preguntas a ti, entonces a ver si podemos resumir. Gracias. Sí, por supuesto, al contrario, gracias a ti, Arely. Sí, hay una buena cantidad de preguntas, trataré de ser muy breve y contundente en todas ellas. Coinciden algunas en la colaboración, cómo colaborará el Archivo General de la Nación en el Sistema Nacional de Transparencia. Bueno, aparte de ser por mandato legal un integrante de estos 36, pues básicamente, entre otras muchas cosas, habremos de apoyarnos en su experiencia y conocimiento para el desarrollo, por ejemplo, de principios, bases, parámetros, estándares, directrices que, adicionales a las normas que por supuesto habrán de generarse y desarrollarse, tendrán que ser implementadas para una adecuada gestión documental. También, por supuesto, a la vez habremos de apoyarnos en ellos firmemente. En otros aspectos, para la implementación y alcance de los objetivos de esta reforma, me refiero tanto a la constitucional como a la legal, que es un tema medular y que es la capacitación. Preguntas son variadas. ¿Qué debemos entender? Me dice que los portales de transparencia ya no existirán y solo cargaremos en uno a nivel nacional la información. Infiero que es de un colega de algún órgano garante local o de algún sujeto obligado, por eso de cargaremos. Bueno, aquí básicamente, como ustedes saben, no solo queda claro a nivel de ley en el apartado de información pública de oficio o obligaciones de transparencia, en donde, por ejemplo, las genéricas aquí se han multicitado, se han incrementado de 17 a casi 50, 48, más las específicas de cada uno de los sujetos obligados por especialización. Entre mayor cantidad de información exista al alcance del ciudadano, pues evidentemente mayor información hay para que el ciudadano pueda conocer la gestión pública, tomar las decisiones. Evidentemente esta información publicada con estándares de calidad, de veracidad, de entendimiento, de usabilidad, si me permiten el uso del concepto que no existe, de reutilización, de análisis, de procesamiento, etcétera. Sin embargo, la visión y el mandato de esta reforma es justamente establecer un portal, un lugar, un sitio en donde cualquiera de nosotros como ciudadanos podamos tener esta es una de las 4 vertientes que yo señalaba del portal, de la plataforma, que es, bueno, poder entrar a los distintos rubros para los fines que sea, por ejemplo, para comparar, digamos, la deuda del municipio X en el estado determinado respecto de otro municipio, de otro estado, o incluso respecto del nivel estatal o propiamente el federal. La idea es lograr tener en un solo sitio la información que mandata, cuando menos la información que mandata la ley general. Esperemos que las leyes estatales, la federal y las locales, pues vayan incluso más allá. Entonces, esa es la idea, en una de estas 4 aristas, encontrar en un solo sitio la información llamada obligaciones de transparencia, con independencia del resto de los sitios en los que pues todo sujeto obligado tiene a bien subir información de interés de los ciudadanos. ¿Con qué ley se deben de fundamentar las respuestas? Me pregunta Ana, a las solicitudes, no me puso el apellido, las solicitudes de los sujetos obligados. Bueno, ya se ha dicho en distintas mesas, esta ley general se establece los parámetros, los estándares mínimos que habrán de tener las leyes tanto federal como locales, y en el plazo que la propia ley ha mandatado, en el plazo de 1 año, pero por supuesto, ahorita se tienen que fundar, los sujetos obligados tienen que fundamentar las respuestas en sus leyes vigentes, tanto a nivel local como a nivel federal, y así se seguirá haciendo cuando estas mismas se reformen. ¿Cómo ve el INAI la representación de las regiones en el nuevo sistema nacional? Incluso lo platicábamos con algunos colegas el día de ayer mismo. Ese es uno de los puntos que tendremos que reflexionar una vez que se haya instalado el Consejo del Sistema Nacional de Transparencia. En algún momento, y por razones
que en su tiempo fueron las adecuadas. Se decidió que esta conferencia que ha tomado o que fue tomando vigor con el paso de los años, fuerza y con resultados demostrados de trabajo, decidió dividir, digamos, esta misma conferencia en 4 regiones que nos han servido como canales, como correas de conducción y de transmisión entre unos y otros. Tendrá que hacerse la pregunta y reflexionar en una mesa si esta es la regionalización adecuada ya dentro del Consejo Consultivo del Sistema Nacional, o, por ejemplo, solamente lo dejo sobre la mesa y lo hemos, insisto, platicado con algunos colegas, habremos de, en su caso, utilizar la regionalización que hace uso, que tiene establecida el INEGI. El INEGI finalmente como parte, como un integrante más de este Consejo del Sistema Nacional de Transparencia. Estos son uno de los temas que tendremos que pensar y resolver a la brevedad posible o en un futuro muy cercano. ¿De quién saldrán los recursos para poner en acción las actividades del Sistema Nacional? Bueno, evidentemente, con injusticia y una disparidad abismal, cada órgano garante del país pues tiene sus propios recursos. Sin embargo, por supuesto, hay una responsabilidad, no solo la de coordinación formal, material y legal que tendrá el INAI, sino bueno, también la responsabilidad, digo, de aportar en la medida de lo posible recursos en casos como, por ejemplo, el desarrollo de la plataforma nacional, por destacar solo un ejemplo, pues ahí se hará cargo el INAI. En uno de los aspectos fundamentales, cruciales, torales, que derivan de la reforma. Esta es una pregunta muy interesante: ¿cómo se puede tener acceso a la información en los municipios como los que cuenta el estado de Oaxaca, los municipios de usos y costumbres? Estamos en el desarrollo de distintas estrategias. Este es uno de los temas, de los retos que tenemos, no solo el INAI, todos y cada uno de nosotros, cómo acceder a estas comunidades en las que, incluso aquí mismo lo señala, pues no hay posiblemente internet, se dificulten los medios de comunicación. Estamos pensando en todas las estrategias posibles. No solo se quedará, por ejemplo, las solicitudes, lo ha multicitado mi colega y amigo Oscar Garraford, en las solicitudes tanto vía internet como in situ, sino estamos tratando de desarrollar solicitudes telefónicas, tanto por vía ordinaria como teléfono celular, en fin, y estamos desarrollando otros mecanismos para llegar a las comunidades con pues menor cantidad y calidad de recursos. Y finalmente, ¿cuál es el alcance de las atribuciones del INAI de establecer y ejecutar las sanciones, así como de los organismos garantes locales? Esta fue una de las grandes discusiones que se tuvieron en el desarrollo legislativo de la Ley General y, bueno, pues platicando con algunos legisladores, los creadores, sobre todo senadores, los creadores de origen, la Cámara de Origen de esta iniciativa que ahora es Ley General, pues nos han dado a entender, por lo menos a un servidor, así lo he entendido, que dejaron más o menos el camino andado para la opción que determinen tanto la ley federal como las leyes locales. ¿Qué quiero decir? Si en estas se tendrá que determinar si efectivamente, con independencia de las medidas de apremio o sanciones de carácter administrativo como multas, etcétera, específicamente en la parte de responsabilidades administrativas, lo que a mí me han dejado ver es que avanzaron en el camino y dejarán que las propias, o ellos mismos a nivel federal, pero dejarán que las propias leyes establezcan con contundencia si los órganos garantes serán los responsables de llevar a cabo el desarrollo de todo el procedimiento respecto a responsabilidades administrativas, o habrán de establecer que estos, bueno, turnarán a los organismos, a las instituciones correspondientes esta parte sancionatoria que se capitula en la Ley General. Este fue un gran debate y bueno, veremos cómo concluye. Les agradezco mucho, perdón por la extensión, pero María Valls. Gracias, Eugenio. Jesús Ramón. Gracias, comisionada moderadora. Me hacen una pregunta que la trataré de responder lo más acertado posible. ¿Cómo va a ser la participación del
Archivo General de la Nación de conformidad con el artículo 30, fracción cuarta, en el Sistema Nacional de Transparencia. Es una pregunta de suma importancia, siento yo, y que hacía falta que en este foro también se hablara de esa materia de los archivos. Yo soy de la idea de que no hay información sin archivos. Y hemos ido nadando como el salmón contra la corriente. Y les digo por qué. Primero nació la Ley General de Transparencia en el 2002 y fue 10 años después que nace la Ley Federal de Archivos. Qué incongruencia, ¿no? Cuando la información, recordemos que tiene dueño y tiene territorio. O sea, la información del municipio de Baserac, que colinda con Chihuahua, en Sonora, es de los habitantes de Baserac. El acta de cabildo, todo, que podrá socializarla con todo el mundo, bueno, es otra cosa, pero tiene la obligación de tener su archivo municipal, su archivo de Sonora, su archivo de todos los estados, el archivo que administra el INAI, que el INAI administra la Administración Pública Federal, toda la información federal, que por excepción pueda traer información de los estados, es otra cosa, pero el trabajo fuerte, serio y la columna vertebral del INAI es esa, administrar la Administración Pública Federal, de todos los poderes, órganos garantes, etc. Igual nosotros, los estados. Entonces, en ese sentido, sentimos que también, ahora que llega la Ley General, apenas se está cocinando lo que es la Ley General de Archivos. Entonces, llegó primero también la Ley General de Transparencia. Y pues ni modo, tenemos que, así son las inercias legislativas, pero yo siento que ya ayer le preguntaba yo a la directora, va muy avanzado el trámite para lograr ese objetivo. Obviamente que dentro del Sistema Nacional de Transparencia es muy importante que esté la entidad de archivos, porque también ellos tienen un Sistema Nacional de Archivos y que nos lo van a compartir con nosotros. Nos van a enseñar esa cultura archivística que debe prevalecer en los órganos garantes de los estados y sobre todo en los sujetos obligados. De hecho, en los estados hacemos esfuerzos por hacer colaboración con las entidades similares en los archivos de la Nación, en los estados. Incluso se invita también al Archivo General de la Nación, porque es toda una cultura. Ustedes, los que están al frente de los órganos garantes, entienden perfectamente bien esta situación. Por eso, crear una cultura archivística y sobre todo en alcance de la Ley General va a ser un reto fundamental para todos nosotros. Dentro también de las atribuciones que hay dentro del Sistema Nacional de Transparencia, va a haber también la Ley General de Archivos facultades concurrentes de los órganos garantes, tanto locales como el federal, o el nacional en este caso. Entonces, como le digo, la inercia, y ayer lo comentábamos también con los legisladores, pues es mayor, el reto es muy grande, son muchas facultades, la ecuación es muy sencilla, la ecuación es mayores facultades, pues mayor presupuesto, ¿no? Y termino con una frase que tiene que ver con archivos, que dice que Jeremy Rifkin, conocidísimo norteamericano, dice que un gobierno es más democrático mientras más información cierta y sistemática esté dispuesto a otorgar a la sociedad. Muchas gracias. Sí, tengo dos preguntas. La primera es, ¿se considerará en el Sistema Nacional de Transparencia una comisión que verifique el cumplimiento de las obligaciones de transparencia y respuestas otorgadas con motivo de una solicitud? La respuesta es no lo creo. Las atribuciones para evaluar el cumplimiento de obligaciones de oficio en los portales de Internet seguirán estando en manos de cada uno de los órganos garantes en el ámbito de sus competencias, y las respuestas otorgadas, pues obviamente a través de los recursos de revisión. La segunda pregunta es, ¿qué estrategias, procedimientos, políticas, normas consideran los organismos garantes para asegurar que las personas que reciben, ejerzan recursos públicos, ejerzan actos de autoridad y los sindicatos del Estado den a conocer su información pública en todos los casos obligados? Hay que recordar que ya desde antes, en la gran mayoría de las atribuciones de los órganos garantes en las leyes de transparencia locales, ya existe la obligación de oficio para que los entes publiquen un listado de todos aquellos sujetos, personas físicas y morales a quienes entregan recursos, y el motivo y el fundamento por qué lo hacen.
Entonces, bueno, las estrategias en primer lugar será seguir conservando esta obligación de oficio, y a través de ello los ciudadanos podrán enterarse de qué sujetos reciben estos recursos públicos y podrán hacer solicitudes. Se tratará de sujetos obligados indirectos. Se hará la solicitud de información al ente público que los tenga como en su listado, como a quienes otorgan recursos, y en ese sentido los ciudadanos tienen todo el acceso a la información. Y nada más, regresando un poquito a la anterior pregunta, que también está un poco vinculada, hay que decir que en el Sistema Nacional de Transparencia sí va a haber 2 comisiones, pero nada más van a ser, digamos, de metodología. Una comisión que se va a encargar de elaborar criterios y metodología para evaluar, para verificar el cumplimiento de obligaciones de transparencia, y también, como ya lo mencioné en la propuesta que acabo de presentar, pues también va a haber una comisión que revise los criterios de resoluciones de los plenos para que estos sean homogéneos, y de esa forma podamos resolver mejor en todos los estados. Es cuanto. Gracias, David. Fernando, por favor. Bueno, aquí tengo 3 preguntas. Lorena Galindo formula 2. Dice, atendiendo a la vigencia de la Ley General y la Federal y su coexistencia, la Ley General contempla sanciones no previstas en la Ley General. Dichas sanciones ya pueden ser aplicadas a los sujetos obligados o se aplicarán al momento en que se homologue la Ley Federal. Ayer ya se comentaba en el panel, incluso lo decía el senador Encinas, creo que, bueno, hay una parte de la Ley General que es de aplicación inmediata. A partir del 5 de mayo, que fue publicada en el Diario Oficial de la Federación, esta Ley General entró en vigor. Solo tiene algunas vacatio legis o temporalidades para aplicar determinados temas que requerirán de algunas homologaciones, de lineamientos, de alguna metodología, de alguna cuestión relacionada con poder hacer realidad lo que el texto legal ahí dice, porque hay cuestiones que tienen que llevar algunas adecuaciones y eso lleva en algunos casos tiempo. Tan es así que en los estados se le ha dado el término o el plazo de 1 año para que hagan la homologación, o más bien la armonización de sus leyes locales de transparencia. Específicamente en la pregunta, desde mi óptica, y podrían a lo mejor algunos compañeros no coincidir, todas aquellas cosas que ya están definidos y que no requieren de una adecuación para su aplicación, están vigentes y ya se pueden aplicar. Es decir, incluso tuvimos esa discusión también ahí al interior del Instituto Veracruzano de Acceso a la Información respecto a esto mismo, porque también nos aplica a nosotros. Tenemos una ley estatal que tiene también un capítulo de sanciones, un capítulo de medidas de apremio, y que por lo tanto estaríamos pensando, bueno, ¿cuándo podremos aplicar estas, no? Yo creo que es de inmediato, y por eso nos dimos a la tarea de encontrar una contradicción de tesis de la Corte que se refiere al Código Penal Federal, que hizo también en sus transitorios se aplicó una serie de diversos periodos para que se hicieran realidad algunas cuestiones relacionadas con el narcotráfico, el narcomenudeo, etcétera, etcétera. Bueno, también, y la Corte dijo, bueno, a ver, todo aquello que sea sustantivo de la Ley General aplica de inmediato a partir de su publicación. Lo sustantivo ya está. Ahora, algunas cuestiones que requieran adecuaciones tendrán que esperar las vacatio legis que ahí están establecidas de 60 días, 6 meses, 1 año, dependiendo en el transitorio. Aquí hay varios casos, varias hipótesis y estaremos a ello. Yo creo, por lo tanto, que la respuesta es sí, ya se pueden aplicar. La otra pregunta es, considerando también la vigencia actual de la Ley General, la reclasificación de los supuestos de reserva y confidencialidad, como en el caso de los secretos mencionan aquí, se debe aplicar la Ley General para clasificar la información. De igual forma, retomando el principio pro homine de la Ley Federal, no señala si al atender a un requerimiento de información adicional, esa parte no entiendo, perdón, sí, ya reinicia el cómputo de los sujetos obligados o se retoma a partir del desahogo para atender situación que resulta en la Ley General. ¿Cómo se da certeza al soltante de la actuación del sujeto obligado? Es decir, debe comenzar de cero el plazo, atendiendo a los principios generales del derecho al criterio del Poder Judicial
atendiendo a partir del requerimiento de información. Miren, yo aquí creo también que hay que tomar muy en cuenta lo que dice el transitorio, si mal no estoy, es el 8º, en su segundo o tercer párrafo, se señala que toda aquella obligación de transparencia, es decir, todas aquellas obligaciones o información que es de oficio, por decirlo así, que ya debe estar publicada en los portales de Internet, de los portales de transparencia, toda aquella que contemple esta ley general y que no estuviera contemplada en las leyes, ya sea locales o en la federal, inicia su obligación de publicarse a partir del 5 de mayo, con la que se genere a partir del 5 de mayo. Es decir, no le da efectos retroactivos. Ahora, esto viene a colación porque si algo de que lo que se solicite se tenga que clasificar, tendrá que ver, yo creo que habrá 2 momentos. Sin embargo, la ley general es muy clara cuando dice, bueno, a ver, hay 3 hipótesis para empezar el conteo de la clasificación, del periodo de clasificación. 1, cuando sea solicitada la información por alguna persona, ahí se podrá emitir el acuerdo de clasificación y decir, bueno, a partir de este momento inicia la clasificación de la información por un periodo de tanto. El segundo momento es cuando así mismo lo determine el sujeto obligado, es decir, porque ellos pueden a través de sus áreas decir, oye, esta información que estoy generando debería de clasificarse, y ellos podrán emitir el acuerdo y poder determinar lo conducente. Y tercer momento, cuando tengan que subir información de oficio a los portales de transparencia, habrá muchas, y esa pregunta me la acaban de hacer en Veracruz, y qué bueno que lo retomo porque ya la respuesta la acabo de ver ahorita, es que cuando se tenga que subir la información de oficio, que tenga cuestiones que se tengan que reservar, pues se tendrá que emitir una versión pública y es la que se va a subir al portal. Entonces, a partir de ahí también empiezan los plazos. Creo que con esto queda claro y si no, pues espero que consulten a alguien que sí sepa. Gracias, Fernando. No, pero me falta una. Falta una. Perdón, no, es que no quiero dejar esta, porque esta me encantó porque viene anónima y es así como que un screwball, así como que para hacer ruido. Dice, seguir, y esto viene a colación porque ayer, como bien decía Eugenio y lo dijo David, tuvimos una reunión, que estábamos 54 comisionados y consejeros de 23 estados, 24 estados, yo estaba casi representada toda la República. Me dicen, ¿seguirá algún tipo de representación regional en el sistema nacional? David lo señalaba, creo que dentro de sus propuestas, de que efectivamente que se pretende que también, aparte de las comisiones, que ahora van a ser cantidad de ellas, que bueno, porque entre más especializadas se hace un mejor trabajo, también se propone que haya regiones, las N cantidad de regiones que sean necesarias, y esto se viene a colación porque también los órganos de fiscalización tienen sus propias regiones, también el INEGI tiene sus propias regiones y no coinciden con las regiones que tiene la todavía COMAIP, no coinciden y se tendrán que homologar, yo creo, de alguna manera, porque pues no podremos decir, bueno, de acuerdo a la región que trae el INEGI, no, tendrá que, en este Sistema Nacional de Transparencia, tendrá que homologarse y seguir manejando regiones, porque creo que es lo más adecuado, porque permite una mejor comunicación. Digo, es muy difícil que los 112 comisionados y consejeros, comisionadas y consejeras, pues se estén reuniendo a cada rato, aparte de que es muy criticado luego en nuestros estados, no me dejarán mentir aquí los comisionados, que dicen que nada más andamos haciendo turismo de transparencia, lo cual no es cierto, esto es evidente que estamos trabajando, pero bueno, pero pues sí es cierto que movilizarse es complicado, entonces lo ideal es que se siga manejando por regiones. Y por último preguntan, ¿cómo se garantiza la pluralidad en el Consejo? Bueno, el Consejo desafortunada o afortunadamente ya está establecido en la ley, ya no hay otro esquema, ya no hay otro diseño, lo podremos a lo mejor de manera robustecer, con algún lineamiento, algún acuerdo, alguna metodología que establezcamos para que todos podamos participar y sobre todo todos los que querramos, porque luego también sucede que en la dinámica de los trabajos propios de cada región y de cada órgano garante, a veces es muy difícil estar pendiente de todo lo que sucede en lo nacional, porque sí, también tenemos nuestras propias problemáticas. Pero bueno, yo creo que sí, ya el diseño está dado y por lo tanto esa pluralidad ojalá la podamos mejorar con algún lineamiento o alguna metodología que salga del seno mismo del Consejo Nacional de este sistema. Muchas gracias.
Gracias, Fernando. Y bueno, sobre todo a ustedes, muchas gracias por su asistencia, por su atención, a nuestros invitados, a nombre de la doctora Jimena Puente, presidenta del Instituto, de la comisionada Patricia Cursain, de los comisionados Francisco Acuña, Oscar Guerra, Joel Salas, y quien también nos acompañó, estuvo presente también aquí en este panel, Eugenio y su servidora. Muchísimas gracias y un reconocimiento en nombre de todos ellos por parte de INAI. Gracias.